El desempleo a lo largo de la historia. Aunque en la Edad Media el problema del desempleo como se entiende hoy aún no existía, había desocupados. No obstante, en aquel tiempo a la persona que no trabajaba se le tenía por holgazana o vagabunda. En su libro Idle Hands, Manos Ociosas, en español, el profesor John Burnett explica que hasta el siglo XIX muchos analistas ingleses identificaban a los desempleados principalmente con los inadaptados y trotamundos que dormían a la intemperie y que deambulaban de noche por las calles. El descubrimiento del desempleo tuvo lugar a finales del siglo XIX o principios del XX. Se formaron comisiones gubernamentales especiales para estudiarlo y resolverlo, como la Comisión Secreta de la Cámara de los Comunes británica para tratar la consternación por la falta de empleo. En 1895, el empleo ya se había convertido en una epidemia. La conciencia de este problema aumentó drásticamente, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Esta contienda había eliminado el desempleo, pero a principios de los años 20 el mundo occidental experimentó una recesión tras otra, lo que culminó en la Gran Depresión. La duración de la Gran Depresión depende de los países en los que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de los años 30. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI inclusive sigue siendo utilizada como un paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. La llamada Gran Depresión se originó principalmente en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Crack del 29 o Martes Negro. Aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el Jueves Negro, y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó el 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada y la industria de la construcción, que se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de las industrias del sector primario, con pocas fuentes alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países tuvieron un nuevo auge económico y el desempleo disminuyó ostensiblemente. Con el nuevo siglo XX aparece el primer modelo de servicio público de atención al desempleo, siendo pionero el que se implementa en Gante en 1901. Se creó una caja de fondos del paro municipal que subvencionaba a sociedades mutualistas y sindicatos que eran los que ofrecían el seguro de desempleo a sus asociados o militantes. Se calcula que la subvención oscilaba entre el 50 y el 75% del total de la prestación. Este modelo se denomina de seguro voluntario de desempleo. Comenzó a extenderse por Europa, ya que lo vemos adoptarse en Francia en 1905, en Noruega en 1906 y en Dinamarca al año siguiente, es decir, 1907. En estos casos ya era el Estado el que aportaba las subvenciones a los sindicatos y mutualidades. Inclusive, es permisible decir que el origen del problema actual del desempleo se remonta a los mediados de los años 60. El mercado laboral sufrió otro descalabro como consecuencia de la crisis petrolera de los años 70 y la ola de informatización con su secuela de despidos. El desempleo ha comenzado a propagarse inmisericordiamente, incluso entre el personal administrativo que en el pasado se consideraba seguro. Información extra. Para los que no sabían, el incremento del desempleo en Colombia en 2020 se debe a varias razones, entre las que prevalece la recesión ocasionada por la pandemia.
A esto se le suman causas históricas, como el excesivo aumento del gasto público y el incremento de la población económicamente activa. El contrabando desmesurado y el aumento del número de inmigrantes también forman parte de este problema. Asimismo, la falta de políticas públicas que favorezcan el equilibrio entre la oferta y la demanda laboral, al igual que la otra serie de factores que inciden en los niveles de desempleo en Colombia. Y esto fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo y que este conocimiento les quede impregnado para toda su vida. Ya sin más, espero que tengan un buen día y gracias por escuchar este podcast de Change Job. Muchas gracias.